Antonio Colina, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Buenos días y bien hallados. Su libro sobre María Zambrano, Misterios encendidos, alude a nuevos aspectos de su vida y de su obra. ¿Todavía queda mucho por conocer de María Zambrano? Pues yo creo que sí, yo mismo que la conocí cuando todavía se encontraba en el exilio, en Ginebra, pues me he encontrado con muchas sorpresas al escribir este libro. Yo quería hacer un libro, la semblanza de que yo tenía de ella, un libro de 50, 60 páginas y me he ido a las 400. Y por tanto, pues tenemos una visión de ella a veces conocida, la exiliada, en fin, la republicana, la filósofa, pero su vida fue muy interesante, muy secreta, llena en fin, toda su vida fue como una metamorfosis hacia ese espíritu, hacia no solo hacia esa búsqueda de la razón poética que ella descubrió, sino un proceso de vida interior muy, muy intenso, ¿no? En el que había, por ejemplo, pues una fidelidad a lo sagrado que venía de su infancia, de su adolescencia, en los días de Segovia, y hay pues etapas de mucho retiro, como las que vivió en La Pies, en el Jura, pero también los años de Roma, que para ella dice que fueron los más felices de esa etapa del exilio, o en Cuba también. Entendía la filosofía como la transformación de lo sagrado en lo divino. ¿Eso se recalca mucho en el libro también? Sí, ella iba al concepto primordial de filosofía, ella buscó la sabiduría, ella no fue una filósofa, una pensadora sistemática, aunque ahora pues hay algunos estudiosos que tienden a verla a la luz de los sistemas filosóficos y ella está en otro ámbito. Ella viene de los grecolatinos, viene de los presocráticos, de Platón, de Plotino sobre todo, de las místicas de todas las culturas. Ella, hay un autor siempre querido en ella porque que fue San Juan de la Cruz. Su tumba está en Segovia, donde ella pasó su infancia y su adolescencia, pero luego también se interesó mucho por la mística sufí y, en fin, la obra de Massignon, de Corbin, de algunos autores, el mismo Asín Palacios, que fue profesor de ella en la Complutense. Ella tuvo unos maestros magníficos, ¿no? Coincidió con una época época de España muy interesante. Ortega, García Morente, Zubiri, ella fue asistente de Zubiri también. Se lo iba a preguntar un poco más adelante. Bueno, ¿Cómo influyeron todos en ella, entonces? Bueno, pues muchísimo. Tuvo una formación muy especial, aunque ella era una persona muy capaz, porque comienza haciendo por libre sus estudios cuando todavía vivía en Segovia, pero luego va a Madrid y para ella fue pues como, no sé, como un renacimiento, ¿no? Todo ese contacto con la vida intelectual, el nacimiento de la República que venía, aunque ella dice nunca ocupé puesto oficial, ¿no? Siempre fue un poco por libre en ese sentido. Y ahí le llaman también las tertulias de los doctorandos, que ella tiene mucho contacto, pues sobre todo con el sector liberal de Ortega, Pérez de Ayala, el doctor Marañón. Y luego sabemos también que en su casa ella hacía unas tertulias por la que pasaron Miguel Hernández o Emilio Prados, que fue otro de sus grandes amigos, Ramón Gaya. Y bueno, hubo ahí los años previos a la República y los de la República de una gran efervescencia, y también todo eso se materializó con la participación en las misiones pedagógicas. Que tuvo ella una labor muy destacada. Ella estuvo en 7 o 8 ocasiones. Conservamos una foto de una de las misiones en la provincia de Toledo, en la que está en la foto Leopoldo Panero, padre, Luis Cernuda y ella, ¿no? Que, bueno, esto nos llevaría en esa etapa no todo es blanco ni negro, sino que luego Panero, acabada la guerra, se encuentra en Londres con Cernuda y, bueno, él está solo un año de director del Instituto de España, lo fulminan,
porque se dice que solo trataba con exiliados, ¿no? Trataba con Cernuda, con Madariaga, con Azcárate, que era primo suyo, con Martín Nadal, que también fue muy amigo de María Zambrano. Después muy interesante. Bueno, es que acabo de terminar el libro y entonces, como ayer en la conferencia, no sé reverberan todas estas voces, sí, ¿no? Sí. No sé por dónde contener, ¿no?, la memoria. Bueno. ¿Cómo y cuándo descubrió María Zambrano el pensamiento y supo que se dedicaría a pensar? Pues yo creo que desde esos años ya de la adolescencia, porque ella tuvo un padre excepcional, era un maestro, un pedagogo, don Blas Zambrano. Él fue uno de los fundadores de la Universidad Popular en Segovia, tenía una tertulia con Antonio Machado, que es otra gran presencia en Segovia en esos años, y sabemos por su lectura pues que ella leía a Ganivet, leía a Unamuno, leía... y ya en una de las cartas ya nos dice, nos habla de su inclinación hacia la filosofía. Y dice, de no haber seguido este camino hubiera seguido el del arte, que también le gustaba mucho. Pero ella sobre todo tenía esta vocación filosófica y con lecturas muy tempranas. Y ya digo, ya antes de ir a Madrid, a la universidad, pues tuvo lecturas muy importantes. Aunque en algún momento de su vida también se tambaleó esta vocación filosófica, ¿no? Bueno, es que hay una anécdota que ella me contó a mí en la entrevista que le hice. Ella concedió muy pocas entrevistas, 3 o 4, tras el regreso a España, y una fue la que me concedió a mí. Y ahí me dice, hay una cosa que no he contado nunca, y es que ella va a la redacción de Revista de Occidente a llevarle a Ortega un ensayo hacia un saber sobre el alma. Y entonces Ortega lo leyó y dice, estamos aquí y usted ya quiere ir más allá. Y dice, yo salí llorando por la Gran Vía y entonces comprendí que la razón de mi maestro era la razón histórica y la mía la razón poética, ¿no? En esta expresión de ellas, no sabemos si lloraba de alegría o de pesar, pero vamos, que a Ortega le había chocado. Y ella ya había colaborado en Revista de Occidente, Cómo se escribe, había sido un ensayo del mismo año. Y dice, también luego viene un momento, el de la República, en el que acusa un poco a Ortega, a Marañón de tibieza, porque ellos estaban más en la órbita liberal. Ella estaba un poco, aunque no tenía partido, estaba más en la órbita socialista. Su padre había sido uno de los fundadores del Partido Socialista en Segovia. Y entonces hay ese momento también en que acusa un poco a su maestro de tibieza, pero luego enseguida rectifica. Y también escribe una carta contra Marañón y luego también escribe otro artículo en el que dice, cuando estuvo enferma, pues el doctor Marañón me facilitó el hacer algunas radiografías. En aquellos días era muy difícil. Y bueno, pues ella disiente, rectifica, y en su vida hay esta evolución de estos encendidos años ideológicos, que ella está pues en la residencia de señoritas, está en la firma del manifiesto, de los manifiestos, y ella va evolucionando hacia esa sabiduría que para ella era sobre todo la filosofía, y en la que pesaba mucho lo sagrado. Ella tenía una visión, ella se consideraba una cristiana bizantina. ¿Qué quería decir esto? Pues, ese concepto. Quería decir que, bueno, pues ese cristianismo iniciático, heterodoxo, de los místicos. Ella, por ejemplo, cuando está en Roma, pues va con una amiga que tenía, Cristina Campo, van a la iglesia ortodoxa rusa. Nos dice que en la Semana Santa escuchaba por la radio los oficios, no solo los católicos, sino los protestantes. Ella valoraba sobre todo en el cristianismo la liturgia, ¿no? Y en las cartas nos sorprende de repente con cosas curiosas. Dice, ese catecismo de mi infancia que me acompaña siempre, ¿no? Ortodoxísimo, dice ella. O, bueno, también cuando muere Lezama Lima, al que había conocido en Cuba,
pues le escribe una carta a su viuda y dice: hoy, como todas las noches de mi vida, he encendido un cirio en mi habitación y he repetido las plegarias de mi infancia. Es decir, esta parte de liturgia era la que le interesaba a ella, no lo que entendemos por el catolicismo. Sí, sí. La obra de María Zambrano, siendo una de las grandes personalidades de la cultura del siglo XX, ¿no está un poco olvidada para la gran cultura Bueno, no se española? conoce todavía en profundidad, pero estamos en un momento muy bueno. Se está incluso, ¿no?, de publicaciones. sí, se está incluso, bueno, se hacen tesis doctorales, publicaciones varias aquí, pero también se está dando a conocer en el extranjero, se está traduciendo en Francia, en Italia. Hay varias especialistas mujeres en Italia que han estudiado sobre todo esta etapa de María Zambrano en Roma, y yo creo que estamos en un momento de interés creciente, pero vamos, lo importante es que tengamos de ella esa visión completa que yo creo voy a dar en mi libro, ¿no? Vélez Málaga decía, palabras textuales: el jardín mágico de mi vida. También influyó mucho esa época primera y ese... Ella conserva los primeros recuerdos, solo vivió 4 años allí, pero, por ejemplo, recuerda cómo su padre la cogía en brazos y la subía hasta un limonero, y dice: yo creo recordar su aroma y la luz de aquel árbol, ¿no? Y El limonero, uno de los lo recuerda mucho el limonero. Sí, sí. O un día que yo fui a verla, pues me tenía en la mesa allí del salón 5 o 6 fotos, y una de ellas era de niña vestida de gitanilla, y fue cuando me recordó también lo de estar en brazos de sus padres. Y bueno, ella era una andaluza de espíritu, aunque viviera tanto tiempo. Le sucedió como a Machado, ¿no? Sus raíces estaban en Andalucía, pero Castilla también le marcó muchísimo. ¿Qué pensaría ahora mismo de todo este proceso de Cataluña, independencia? ¿Qué crees que pensaría? Bueno, pues ella lo padeció porque hay 2 etapas republicanas, una la que llamaban la auroral, y luego otra pues a partir del año 34, cuando la Revolución de Asturias y el Estatuto de Cataluña, que tiene en cierta medida mucha resonancia con nuestros días de hoy, y todo eso, a ella todo eso le preocupaba, y toda esa marcha hacia la frontera, hacia el exilio, cuando ella vuelve de Chile, va a Valencia ya, estaba allí el gobierno, y es una etapa también para ella muy significativa culturalmente, porque está en la revista Hora de España, en la que estaban Gil Albert y Emilio Prados, y ahí dice que pasa por una crisis, dice: estamos en unos momentos que los creadores no podemos crear debido a la guerra, y de ahí va a Barcelona, y ahí también es un momento difícil porque muere su padre, que para ella había sido una persona excepcional, y de nuevo se acrecienta esa crisis y ya se llega a ese momento culminante con una anécdota que seguramente conocerá, que es cuando pasa la frontera. Ella iba en un coche con su hermana y su madre y 2 de sus sobrinos, 2 de sus primos, que eran niños entonces. Entonces, cuando van con el coche, ven que va Antonio Machado con su madre, llevando a su madre, renqueando que iba. Entonces ella baja del coche y le dice a ellos que suban al coche. Y Antonio Machado dice que no, que continúa andando. Y entonces ella baja del coche y cruzan la frontera acompañándolos. Pasan unos días muy difíciles, primero están en un café un día, luego se van a un hostal, dice ella en una carta que aquí llaman hotel, y escribe una carta a don José Prat, que ella entonces era consejero de Estado con solo 30 años, pidiendo ayuda, porque dice, todos tenían el temor de entrar, que los llevaran a los campos de concentración, estos franceses. Y bueno, el caso es que salen para París, allí ella está unos días y luego con su marido pues ya se va a México.
y su madre y su hermana se quedan en París, esa etapa que Francia estaba ya ocupada por los alemanes y hay un proceso ahí muy duro para su hermana, porque buscaban al compañero, la detiene la Gestapo, la torturan, bueno, es una parte... Su figura es clave, por lo que me estás contando, para entender la guerra, el exilio, igual que pasaba con Alfonso Reyes, ¿no? Son figuras claves para conocer. Cuando ella va a México, los primeros que conoce son a Octavio Paz y a Alfonso Reyes. Sí. Y bueno. De La Habana a Puerto Rico, de México a Buenos Aires, de París a Roma, de Roma a Ginebra. El periplo del exilio fue muy diferente, además de continentes, de culturas. Sí. Fue un proceso, ya digo, un proceso... Muy enriquecedor también, creo. Es un doble viaje, ¿no? El viaje físico a los lugares, pero también el viaje interior. Que para ella además era... Y ese viaje interior, pues para ella culmina interiormente en los días que vive en esta casita en La Pièce, en el Jura francés, y que fueron unos años de gran soledad. Ahí su hermana enfermó, nos dicen sus cartas con una doble depresión que arrastraba. Y ¿En esa casa escribió Claros del Bosque? Ahí es donde escribe Claros del Bosque. Es una etapa de concentración, de contemplación, y ya digo, ahí muere su hermana, se marcha unos días, pero todavía vuelve ella a vivir allí, y ya bueno, pues él tenía a su primo Rafael Tomero, que trabajaba en la ONU, en Ginebra, y le ayudó mucho, y ya se la lleva, va luego a un piso a Ginebra, ¿no? ¿Fue difícil el proceso de readaptación a España cuando regresó? Por un lado, querría venir, pero... fue difícil el tomar la decisión de regresar, porque ella se decía que era la última republicana, pero era la última republicana, la última exiliada, se decía, la última exiliada. No por razones ideológicas, sino ella pensaba en cómo iba a subsistir en España, por razones económicas. Decía, ¿cómo voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Se proyectaron varios viajes, uno de ellos la posibilidad de vivir en un convento de monjas de Valdepeñas o en una residencia de Segovia, y esto era a ella lo que le angustiaba. Incluso hay una frase que dice, cuando vaya al avión, dice, no sé si me bajaré. Pero ahí en ese momento aparece una figura salvadora, vamos a decir, que fue Jaime Salinas, el hijo del poeta, de Pedro Salinas, que en ese momento era director general del libro. Después editor de Alianza, ¿no? Sí, dirigió Alianza y Alfaguara, y en esa etapa él es director general del libro, y ya el ministerio pues le busca un piso en Madrid, en la calle Antonio Maura. Y poco antes de regresar le habían concedido el premio Príncipe de Asturias, y esos son los dos factores que ya le impulsan a ella a regresar, ¿no? Embelesaba mucho hablando, dicen que incluso engatusaba más que escribiendo. Su voz era uno de los encantos que tenía. Eso se dice, que escribía como hablaba y hablaba como escribía, y todo el mundo recuerda su voz. Por ejemplo, Cintio Vitier, el escritor cubano, pues asiste a un curso que dio sobre Unamuno en La Habana, y dice que lo que más le sorprendió era su voz, ¿no? Una voz de sibila. También en las tertulias de Roma, pues Ramón Gaya lo dice, y bueno, yo también pude apreciarlo, porque mi libro parte de una anécdota, que es que yo escucho su voz por la radio, y fue esa sintonía. Y en ese momento en que se habla de la última exiliada, pues yo escribí un artículo en El País que llegó a sus manos, y luego me proporcionaron su teléfono y hablé con ella por teléfono. Y ella me dijo, cuando acabamos de hablar por teléfono, me dijo una frase muy subjetiva, pero que no tengo más remedio que contarla, y dice, usted y yo hace ya mucho tiempo que nos conocíamos. Y yo al principio dije, bueno, pero ¿cómo nos conocíamos si no nos conocemos ni nos hemos visto?
ni nada. Y bueno, había esa sintonía que ella tuvo con algunas personas, sobre todo poetas. Siempre fue muy amiga de la poesía y de los poetas. Ahora hablaremos. Entonces, poco tiempo después, hablamos por teléfono, pero voy a dar una conferencia a Ginebra, a lo que entonces era la Casa de España, y entonces ya quedamos para vernos. Y bueno, pues fue un encuentro, estuvimos hasta que se hizo de noche. A ella la operaban 2 días después de la vista, porque estaba ciega de cataratas. Y tuvo un gesto muy bonito que le pidió a su primo que me llevara a La Pies, al otro lado de la frontera, a esta casita donde ella había vivido, y estaba la tumba de su hermana. Y pasamos un día también hicimos fotografías. Y bueno, ya al regreso escribí otro artículo. Sí. Y bueno, ya estando en Madrid, pues nos veíamos de vez en cuando. ¿Influyó mucho su mala salud en su pensamiento? Yo creo que sí. Ella fue una enferma en estos últimos años de su vida. Por ejemplo, ella está 7 años en Madrid, pero ya en una carta de su primo que yo reproduzco, me dice que ya el médico le había dicho en Ginebra que le quedaban pocos días de vida. O sea, ella tenía ya una enfermedad terminal, pero aún así pues vive estos 7 años en Madrid, que se fueron un poco, una enfermedad que se fue acusando, y el último año pues ya, yo por ejemplo hicimos la entrevista y a ella le había gustado mucho, la publiqué en los Cuadernos del Norte y quería que hiciéramos una segunda entrevista. Todo esto es el germen de este libro, ¿no? El germen del libro, sí. Y entonces cuando yo quedo, que fue la última vez que nos vimos, para hacer la segunda entrevista, ella ya no podía hablar, no pudimos hacerla. Pero bueno, aún así, ya digo, queda esa primera que grabamos, que la grabamos en torno a un tema de la iniciación, ¿no? La iniciación que ella parte, pues, de sus orígenes grecolatinos, de los pitagóricos, de los órficos, pasa a hablar de los místicos, en fin, ese pensamiento plotino, todo ese pensamiento iniciado, ¿no? La filosofía como sabiduría. Recientemente ha salido también una antología de sus poemas, que es quizá una vertiente menos conocida, aunque ya has hecho mención a ella. Ha hecho Javier. Sí, Javier Sánchez Menéndez. Menéndez, sí. Y bueno, se está poniendo también esa parte más desconocida de su obra en valor ahora. Sí, sí. Yo de hecho, bueno, a mí me pilló por sorpresa porque ya corrigiendo las segundas pruebas, pues me mandó Javier el libro y fue una sorpresa porque yo a medida que investigaba, pues pensaba, ¿habría escrito María Zambrano poesía? Y es una poesía pues muy suya, a veces son poemas en prosa, muchas veces son como bocetos, como apuntes para poemas, escribió algunos poemas en francés, pero vamos, ella fue sobre todo estudiosa y amiga de los poetas y la autora de ese gran hallazgo de la razón poética, y tiene un libro, Filosofía y Poesía. Aunó dos teóricamente enemigos, ¿no? Como son con la filosofía y la poesía, claro, precisamente. Sí, sí. Es aquello de cuando allá donde no llega el filósofo aparece el poeta, ¿no? Pues ella tuvo esa fe. Porque ella pensaba que la poesía para María Zambrano es respuesta y la filosofía en cambio es pregunta. Sí, sí. Y luego otro gran maestro por vivencias, ya digo porque fue muy amigo de su padre, se conocieron en Segovia, fue Antonio Machado. Yo ahí en la entrevista un momento en que le pregunto ¿qué no me puedes decir de Antonio Machado, de su poética? Y entonces ella, en vez de darme una respuesta, pues me recitó el poema aquel, Olivo del camino, cerca del olivar, junto a la fuente. Dice, ahí está el Machado esencial, ¿no? ¿Y la pintura? Que también antes hemos hecho mención. Y la pintura también, sí, sí. La pintura que ella escribió sobre pintores. En la etapa de Ginebra publicó varios libros de artistas con una editorial de allí, Editar. A mí me regaló aquel día que nos vimos un grabado de Miró con un texto de ella, y El péndulo se titulaba. Y bueno, desde
la gran amistad con Ramón Gaya, que Ramón Gaya es el que en las misiones pedagógicas lleva lo que era el Museo del Pueblo. Sí. Él reprodujo en tamaño natural muchos cuadros del Museo del Prado y fue una parte de las misiones pedagógicas el mostrar estos cuadros en los pueblos. Sí. ¿No se ha hecho, pregunto, desconocimiento por mi parte, una exposición, una recopilación de su obra pictórica? ¿Habría suficiente? Sobre pintores. Bueno, yo creo que sí habría materia. Luego también en los años que de España tiene mucha relación con un pintor de Segovia, Jesús de la Torre, que ya los padres de él habían conocido a María Zambrano en Segovia y también escribió un ensayo sobre su pintura. Admiraba mucho a Zurbarán y un cuadro de Goya que es el de los fusilamientos, ¿no? Sí. Hay otra anécdota cuando el día que se proclama la República, pues ella se encuentra con un hombre con una camisa blanca que va gritando, pues viva, viva, y dice, viva la República, viva, y que mueran, y se quedó así, dice, que no muera nadie, que vivan todos. Y ella dice, aquel hombre, yo luego me di cuenta que aquel hombre de la camisa blanca con los brazos abiertos era del cuadro es el de que Goya. aparece en el cuadro de los fusilamientos, ¿no? Antonio, que tu libro sobre María Zambrano, Misterios encendidos, aporte luz, más luz a la figura de María Zambrano. Gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Gracias a vosotros y, en fin, hasta cuando queráis.